bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos nuevamente en esta segunda tópica, en este caso para tratar específicamente la importancia del cuidado enfermero en procesos de traumatismo de tórax. Para ello, los objetivos que nos planteamos fueron enumerar la atención inicial en el trauma, determinar las principales problemáticas de cuidado y desarrollar un proceso de atención de enfermería con 2 diagnósticos enfermeros. Bien, para ello lo que vamos a intentar hacer es recorrer a través de esta presentación situaciones muy puntuales de la atención primaria y secundaria según el ATLS, cuáles son las pautas vitales a considerar y a tener como prioritarias y el desarrollo puntualmente ya del proceso de atención de enfermería. En relación a lo que es la valoración de enfermería, tenemos en cuenta determinadas letras que nos van a indicar cuestiones prioritarias a tratar, ¿sí? Dentro de ellas, por ejemplo, la letra A representa la vía aérea, acompañada siempre en el trauma de lo que es el control de la columna cervical y protegiendo la conveniente ventilación. El B estará relacionado a lo que es ventilación y oxigenación de manera eficaz. El C a la circulación más el control de hemorragias presentes. El D tiene que ver con la valoración neurológica y la E con la exposición del cuerpo, considerando siempre el control ambiental y el manejo de evitar la hipotermia en nuestros pacientes. Para todo eso vamos a desarrollar una valoración que va a ser primaria, otra secundaria, en el trauma en general, ¿sí? Buscando cada una de estas situaciones. Dentro de la valoración primaria, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una valoración que va a ser corta, ¿sí? Que lo que va a buscar es situaciones que amenazan la vida, ¿sí? Y las va a tratar de resolver para poder después realizar la valoración secundaria. Dentro de ellas tenemos situaciones que tienen que ver justamente con todas las letras mencionadas anteriormente, ¿sí? Con la vía aérea permeable, el control de la columna cervical. Esta valoración siempre, en relación a la valoración primaria, siempre va a ser una valoración cefalocaudal, y esto implica que tengamos el recorrido de toda la anatomía del cuerpo de nuestra víctima, ¿sí? Considerando entonces, pensando en el B, cómo va a ser su ventilación y su oxigenación, pensando en el C, cómo es la circulación general, si tengo que cohibir algún tipo de hemorragia, ¿sí? Pensando en el D, un déficit neurológico, y en el E, en la exposición del cuerpo. Pensemos siempre que lo importante para nosotros es que la persona nos hable. Si nos habla, valoramos rápidamente muchas de estas situaciones. Entonces, uno de los objetivos principales en el trauma, específicamente, es buscar que nuestras víctimas puedan establecer un contacto. Contacto oral, ¿no? Si me hablan, verbal. Si me hablan, estoy pensando en que tienen vía aérea permeable, ¿sí? Me está hablando de que su circulación, lo que me está hablando es coherente, me habla de que su circulación y su perfusión cerebral también están siendo adecuadas. Por lo tanto, ya ahí tengo una valoración bastante amplia de todo lo que está sucediendo. Y después buscar grandes lesiones o grandes lugares donde pueda tener acumulada sangre, ¿sí? A nivel del tórax, abdomen, miembros inferiores, pelvis, ¿sí? Que son los principales lugares. Pero recuerden que nosotros, esto es una valoración general y nosotros nos vamos a orientar después específicamente a lo que es el tórax. En la valoración secundaria vamos a tener un poco ya más de tiempo para desarrollarla. Es una valoración donde podemos tomar algunas otras medidas o intervenciones podemos tener, que ya compensada la hemodinamia de este paciente podemos en algún momento ya ahora tener algún tipo de otro contacto, ¿sí? Como por ejemplo es el momento de la anamnesis, donde podemos preguntarle al paciente sobre sus antecedentes, alergias, patologías, ¿sí? Sobre qué medicamentos son los habituales que toma, que consume, sobre cuál fue su última comida, en qué momento fue, porque recordemos que estos pacientes generalmente más del 75% de ellos van a quirófano, ¿sí? O requieren de un quirófano, un tratamiento quirúrgico para la resolución de sus problemáticas. Entonces
entender y comprender que es necesario saber cuándo fue su última comida. Si está en edad fértil, una mujer, es preguntarle si existe posibilidad de embarazo. Es un espacio como para entender que las lesiones que pudo haber tenido pueden haber generado pérdidas sanguíneas. Esas pérdidas sanguíneas van a requerir de transfusiones, por lo tanto también conocer, este es el momento de preguntar grupo y factor. Por otro lado, recordarle o preguntarle si recuerda la naturaleza del trauma, ¿sí? Si sabe lo que le pasó, es importante también para determinar su valoración neurológica. De estas dos valoraciones podemos realizar o podemos tomar cuáles serían las pautas vitales de importancia, ¿sí? Entonces, siempre una de las pautas vitales de importancia va a ser que la vía aérea esté permeable. Si tiene cuerpos extraños y los estoy evidenciando, los debo de retirar, ¿sí? Esa permeabilidad la voy a mantener con algún dispositivo. Tengo que asegurar esa vía aérea, como puede ser una cánula, una intubación orotraqueal, endotraqueal, ¿sí? La aspiración también es fundamental de estas secreciones o de algunos elementos que pueden estar en la vía aérea, ¿sí? De esta forma, yo me estoy asegurando la vía aérea, adecuo o estoy priorizando la oxigenación y la ventilación en nuestros pacientes, ¿sí? Por otro lado, tener en cuenta también que los pulmones los debo mantener expandidos, ¿sí? Y libres de compresión por otras estructuras, como pueden ser, por ejemplo, el pericardio, estar generándose un taponamiento cardíaco y que me esté complicando toda la hemodinámica de estos pacientes. Entonces, fundamentalmente decimos que el objetivo que vamos a buscar con todas estas pautas vitales que estoy asociando tienen que ver con optimizar la función hemodinámica de nuestros pacientes. Y pensar también que uno de los enemigos que vamos a tener ahí como para tener presente y siempre estar descartando estas opciones, una grande es el shock. Para hacer la valoración y qué interpretaciones le vamos a dar a esto, tengamos en cuenta siempre la valoración clínica, ¿no? Los datos de dificultad respiratoria, los ruidos pulmonares que no sean simétricos, ¿sí? Siempre la ocultación bilateral y la diferencia de sonidos entre un campo pulmonar y su contralateral, que las venas del cuello estén distendidas o directamente colapsadas, son otros signos como importantes de tener en cuenta, ¿sí? Que tenga heridas que se evidencien a nivel del tórax o en la región del cuello. La presencia de dolor a la palpación de la zona torácica es fundamental también. Lo vamos a palpar en 4 cuadrantes, ¿sí? Y esos cuadrantes de a una vez, o sea, no palpo todo el tórax, sino que lo palpo por cuadrantes para poder identificar con mayor certeza dónde es el foco de dolor que manifiesta esta persona, ¿sí? Y también observar el movimiento de expansión pulmonar. Debería de ser bilateral, ¿sí? Pero pueden presentar también movimientos paradójicos, entonces también ver cómo es la expansión de esos pulmones. Siempre también me va a llamar la atención la presencia de enfisema subcutáneo o de hematomas en la región cervical, ¿sí? La disminución de pulsos carotídeos o braquiales. Me van a hablar también de la perfusión general de este paciente, ¿sí? Y se pueden hacer pruebas complementarias o más diagnósticas, ¿sí? Que tienen que ver con radiografías de tórax, electrocardiogramas y gases en sangre. Asegurarnos siempre la permeabilidad de la vía aérea. Si es que requiere este paciente intubación orotraqueal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que debemos mantener saturaciones por encima del 95%, llevar un registro y una correcta monitorización de las constantes para determinar la hemodinamia, ¿sí? Y ver cómo vamos a hacer con todos estos datos recabados para las terapéuticas que van a venir posteriormente, utilizar y poder ya tener disponibles accesos venosos periféricos centrales, los que necesite, pero para el caso tener siempre presente que vamos a necesitar la administración de sangre, de fluidos y de fármacos, ¿sí? Teniendo en cuenta que los pilares farmacológicos, estos pacientes sienten dolor y el dolor es algo que
es intenso, entonces debemos trabajar sobre eso principalmente como enfermeros y tener en cuenta tanto la sedación como la relajación y como la analgesia. Puede pasar que nuestro paciente esté consciente, entonces realmente el contacto, la comunicación debe ser asertiva para tratar de disminuir la ansiedad que está sufriendo en ese momento. Tener en cuenta que hay que priorizar en el mantenimiento una adecuada infusión de volumen, ¿sí? Y esto va a tener que ver con el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿sí? Y controlar lógicamente todo lo que tiene que ver con el balance de ingresos y egresos que se estén dando en esta persona. El manejo de la analgesia, principalmente lo que se intenta hacer es el manejo de opiáceos. En relación ya para entrar a nuestro proceso de atención de enfermería, desarrollamos 2 diagnósticos que podrían estar asociados a un traumatismo de tórax. El primero es el dolor agudo. Venimos manifestando que a lo largo de todas estas presentaciones el dolor es algo que siempre está presente y es condicionante para la recuperación de nuestros pacientes. Entonces el dolor agudo puede estar relacionado con una fractura costal, que eso va a estar manifestado por directamente, lo expresa una manifestación verbal o tal vez a través de gestos de sufrimiento. Ahí podemos pensar en objetivos y nuestro objetivo ahí estaría orientado a controlar el dolor que sufrió el paciente mediante el tratamiento analgésico, ¿sí? Adecuado, evitando con ello situaciones desagradables y dolorosas que dificulten más el afrontamiento del paciente a su estado de salud. Para ello, valoramos el dolor, teniendo en cuenta las características, la localización, la duración, ¿sí? Las diferentes escalas con las que se cuentan, mantener una escucha activa y desarrollar una comunicación asertiva, aplicar medidas farmacológicas, no farmacológicas e interpersonales que alivien el dolor de esta víctima, de este paciente, ¿sí? Seguir las pautas farmacológicas para evitar picos y valles en la analgesia, administrar la analgesia de rescate cuando se requiera, ¿sí? Y seleccionar la vía intravenosa o epidural cuando se requiere una administración más frecuente de analgesia. En relación al segundo diagnóstico que estábamos charlando, colocamos como alternativa déficit de volumen de líquido relacionado con la pérdida hemática a través de drenajes, porque esta persona ya está operada, manifestado por la palidez y la debilidad. El objetivo va a ser suplir la pérdida de esos líquidos, ¿sí? Que se producen como consecuencia de ese drenaje, que se elimina el contenido de una herida tras una intervención quirúrgica de urgencia. Entonces tiene que ver fundamentalmente con el control de la diuresis mediante un sondaje vesical, controlar el estado de la hidratación, la monitorización de la presión venosa central, administrar terapias intravenosas, planes de hidratación de acuerdo a lo que está indicado, ¿sí? Promover la ingesta oral de agua, control analítico del hematocrito y la hemoglobina, control del débito del drenaje, un control de una efectiva transfusión de hemoderivados y realizar los registros y los seguimientos del balance hídrico. Esperemos haber cumplimentado con los puntos, así que les agradezco. Nos estamos viendo la próxima.